Me llamo Perfecto Calles Palma. Soy del Cantón Las Minas, del municipio de Chalatenango, de la cabecera, ¿verdad? Y estoy aquí presente ante ustedes para lo que se necesite. Bueno, para comenzar, yo no me daba cuenta, ¿verdad? Me daba cuenta de cuando sucedió la cuestioncita de los masacres, pero se quedó un tiempito así, ¿verdad? Que no se sabía nada, ¿verdad? Pero luego me llegó una nota del juzgado, ¿verdad? Primero de paz. Y entonces me llegó, ¿verdad?, diciendo pues de que yo me daba cuenta sobre la masacre de los 9 niños. Entonces, y les dije yo sí, y fui al juzgado, ¿verdad?, de primero de paz. Después di los datos allí y después me vuelven a llamar ya a la, ¿cómo le nombran?, a la oficina de donde estaba ya a los criminales, hombre, ¿cómo le dicen? Me he olvidado. Pero que sí, ¿verdad? Fui al juzgado primero de instancia. Y de allí pues me volvieron a llamar y ya fue cuando me dijeron vamos a ir al lugar de los hechos. Entonces, pues les dije yo, venían unos hermanos internacionales, venía la Fuerza Armada, la policía, pues sí, un montón de volados, ¿verdad? Y entonces, en vista de eso, ¿verdad?, dije yo a saber qué, ¿verdad? Me dijo una internacional, mire, me dijo, no se vaya a afligir, vamos a ver los lugares a donde fueron las masacres. Ah, qué bien, le dije yo. Y nos vinimos, y yo venía rodeado así de autoridades, va yo en medio. Y entonces cuando llegamos aquí, al lugar de las comunidades, vieron que me traían a mí. Entonces se alarmó la gente y se reunió y se vinieron detrás de nosotros. Cuando llegamos allá al desvío, el desvío de la Quebradona, lo que decía Carlos, ¿verdad? Les dije yo, aquí parémoslos, porque aquí los vamos a ir a pie. Entonces, cuando venía gente, ya venían como 100 personas. ¿Por qué? Me llevaban a mí preso, pues. Entonces les dije yo, no se aflijan, que yo vengo a enseñar a donde fueron enterrados los niños. Ah, entonces se consolaron y si gusta, les dije yo a los militares y a todos, ¿pueden ir ellos? Sí, dijeron, ¿verdad? Y entonces dijo aquel gentío, pues, ¿verdad? Y decimos allí solamente estuvimos 4 personas, los demás lejitos. Donde los que iban a desentapear, yo no me ocupé, ¿verdad?, sino que solo señalando, ¿verdad?, señalando donde estaban y todo. Y me dice el juez, ¿estás seguro?, me dijo, de ir a la cárcel. Pues si me toca, le dije yo, pues con gusto voy. Pero si no es justificable, no puedo ir, le dije yo. Usted mismo es juez, le dije yo. Y se puso a reír, va. Usted mismo es juez, le dije yo. Y entonces, bueno, y aquel gentío allí, ¿y cómo lo están interrogando?, decían una gente, va. Ah, pues, bueno, pero el caso fue de que me dijeron, bueno, ¿y está seguro que aquí es? ¿Y qué tal si no es aquí? Entonces le dije yo, bueno, si no es aquí, buscaremos otro lugar, porque no podemos quedarlos así nomás. Entonces viene y me dice, pues entonces intentemos. Y llamó al papá
de una muchacha de las que habían muerto y llamó a 3 personas y yo, eran 4, pero yo no me ocupé porque me dijeron que no, solamente estuviera allí. Entonces le dije, ¿y está seguro que aquí es? Sí, les dije yo estoy seguro porque se había puesto una crucita y todavía estaba el tronconcito al lado, ¿verdad? Y esa era mi señal, ¿verdad? Esa era mi señal y estoy seguro, les dije yo. Vaya, pues comencemos y empiezan a escarbar. Y donde empezaron a escarbar, vea, tanto así como el tamaño de un metro, habíamos escarbado cuando ya empezaron a hallar. El primero que se halló fue el vestidito de la chanita, porque era una como tipo seda, ¿verdad? Blanquito. Ese fue, aquí están, dijeron. Y empezaron ahí con pulso, y fueron sacando las 9 calaveritas y todos los huesitos que ocupaban del cuerpo, ¿verdad? Allí los fueron sacando, el polvillo y todo, ¿verdad? Lo fueron hasta que hicieron así. Y después, luego que se sacó, pero a todo esto se traía la caja, ¿verdad? Ya la caja para echar los restos, ¿verdad? Entonces, y ya los echaron allí en unas bolsas, así en unas... no eran bolsas, sino que así en la carpeta habían puesto así y allí habían de todo revueltito, ¿verdad? Cuando llega ahí llega, ¿verdad? A eso, ¿verdad? Y dijeron, bueno, y ya no hay nada. Hay que buscarlo, les dije yo. Hay que buscarlo porque se hizo así amplio, como no era ni sepultura, sino que el hoyo se hizo redondo, ¿verdad? Y allí se fueron sacando los huesitos y todo, y los polvillos que habían allí, en una bolsita los iban echando ahí. A manera pues de que, así que se sacó, bueno, dijeron, ya no hay nada, entapiemos, como estaba, siempre quedó el hondable, ¿verdad? Entonces, bueno, dijeron, y aquí podemos ir, les digo yo, y van a ir, le digo yo, no, eso lo vamos a hacer mañana, dijeron. Vea. Pues ahora lo vamos a bajar, y lo bajamos, y hicimos la velación, que entonces aquí estaba él, ¿verdad? Unos hermanos internacionales dejaron unos 100 pesos por allí para el café, para que le dieran a la gente, porque llegó bastante gente. Así que se dieron cuenta, no, hombre, si era numeroso de gente. Y a todos se les dio cafecito con pan, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Los fuimos para allá, ahí en casa de guardería, ahí en el centro, allí se hizo la vela y corrió bastante gente. Y después dijeron que íbamos a venir a celebrar la misa aquí. Se celebró misa de 2 ministros, ¿verdad? Entonces sí, estuvo bien bonito, el gran gentío, todo eso de ahí de la calle, lleno de gente y aquí todo esto. Entonces, mire, pero entonces no estaba este volado, ¿verdad? Estaba solo, ¿verdad? Porque ahí vivíamos nosotros, de ahí de esa pared para allá vivíamos nosotros. Entonces, resulta pues de que ya puesto aquí, dijeron, bueno, vamos a tener que irlo a enterrar. Mandaron a hacer las sepulturas allí, ¿verdad? Pero pachita, porque como era ya los restos ya estaban, ¿verdad? Pero en cajas grandes se llevaron, porque cabal quedó, mire, llenito de huesitos y las calaveritas, allí todos unidos. Cabal quedó en la caja. Bueno, entonces se celebró eso y les digo yo, ¿verdad? Ya que se ha hecho cuando se formó el cuadro de la placa que se le pone, donde iban todos los nombrecitos de los niños, ¿verdad? Entonces ya eso, ya no eran solo 9,
sino que iban ya 10, porque sacaron en sumación un compañero que había caído en la lucha y lo trajeron, y ese día venía la cenicita, va así, y ese día en conjunto se enterró, ¿verdad? Ya eran 10, ¿verdad? Entonces, eso sería el testimonio que yo les daría hasta el momento, y hasta cuando ya vinimos, que el año pasado, para el 3 de mayo, se celebró la misa aquí. Porque no se veía, se estaba en silencio, no se observaba esta masacre después, porque fue antes de la de Zumpul.